¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, aunque genérico. Los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Existen diferentes diseños de sistemas EGR, recirculación de gases de escape, pero todos funcionan de manera similar. La válvula EGR es una válvula controlada por PCM, módulo de control del tren motriz, que permite que las cantidades medidas de gases de escape pasen de nuevo a los cilindros para quemarlas con la mezcla de aire-combustible. Dado que el gas de escape es un gas inerte que desplaza el oxígeno, inyectarlo nuevamente dentro del cilindro puede reducir las temperaturas de combustión, lo que ayuda a mejorar las emisiones de NOx, óxidos de nitrógeno. EGR no es necesario en el arranque en frío o en reposo. EGR se ordena bajo ciertas condiciones, como el inicio o en inactivo. Se ordena EGR bajo ciertas condiciones, como aceleración parcial o desaceleración, dependiendo de la temperatura y carga del motor, etc. Los gases de escape se suministran a la válvula EGR desde un tubo de escape, o la válvula EGR puede montarse directamente en el colector de escape cuando es necesario. La válvula se ordena encendida permitiendo que los gases pasen a los cilindros. Algunos sistemas desvían los gases de escape directamente a los cilindros, mientras que otros simplemente lo inyectan en el colector de admisión, donde luego se introduce en los cilindros, mientras que otros simplemente lo inyectan en el colector de admisión, donde luego se introduce en los cilindros. Algunos sistemas EGR son bastante simples, mientras que otros son un poco más complicados. Las válvulas EGR controladas eléctricamente son controladas directamente por el PCM. Un arnés de cableado se enchufa en la válvula y el PCM lo ordena cuando lo ve necesario. Estos pueden ser de 4 o 5 hilos, por lo general, 1 o 2 conexiones a tierra de 12 voltios, un circuito de referencia de 5 voltios y un circuito de retroalimentación. Otros sistemas están controlados por vacío. Estos son bastante simples. El PCM controla un solenoide de vacío que, cuando se activa, permite que el vacío viaje a la válvula EGR y la abra. También debe haber un conector eléctrico en este tipo de válvula EGR para el circuito de retroalimentación. El circuito de retroalimentación del sistema EGR le permite al PCM ver si el eje de la válvula EGR se está moviendo realmente como debería. Si el circuito de retroalimentación detecta que el voltaje es inusualmente bajo, o su posición es más baja de lo que se ordena, P0405 puede establecerse. Síntomas. Los síntomas de un DTC P0405 pueden incluir iluminación 1000, lámpara indicadora de mal funcionamiento. Causas. Las causas potenciales de un código P0405 incluyen cortocircuito a masa en señal EGR o circuitos de referencia, cortocircuito a tensión en tierra EGR o circuitos de señal, válvula EGR defectuosa, problemas de cableado de PCM defectuosos debido a roces o terminales flojos. Soluciones posibles. Si tiene acceso a una herramienta de escaneo, puede activar la válvula EGR. Si responde y la retroalimentación indica que la válvula se está moviendo correctamente, entonces el problema puede ser intermitente. A veces, en climas fríos, la humedad puede congelarse en la válvula y hacer que se pegue. Después de que el vehículo se calienta, el problema puede desaparecer. El carbón u otros desechos pueden alojarse en una válvula haciendo que se pegue también. Si la válvula EGR no responde a sus comandos con la herramienta de escaneo, desconecte el conector del arnés EGR, gire la llave a la posición de encendido, motor apagado, KO con un voltímetro, verifique que haya 5 voltios en el cable de referencia a la válvula EGR. Si no hay 5 voltios, hay algún voltaje. Si hay 12 voltios, repare el corto a voltaje en el circuito de referencia de 5 voltios. Si no hay voltaje, conecte una luz de prueba al voltaje de la batería y pruebe el cable de referencia de 5 voltios. Si la luz de prueba se ilumina, el circuito de referencia de 5 voltios está en cortocircuito a tierra. Repare según sea necesario. Si la luz de prueba no se enciende, verifique si hay un circuito abierto en el circuito de referencia de 5 voltios. Repare
repare según sea necesario. Si no hay un problema aparente y no hay una referencia de 5 voltios, el PCM puede tener la culpa. Sin embargo, es probable que haya otros códigos. Si hay 5 voltios en el circuito de referencia, conecte los 5 voltios al circuito de señal EGR. Ahora la posición de EGR en la herramienta de escaneo debería leer 100%. Si no, conecta la luz de prueba al voltaje de la batería y sondee el circuito de señal de EGR. Si se ilumina, entonces el circuito de señal está en cortocircuito a tierra. Repare según sea necesario. Si la luz no se ilumina, verifique si hay una apertura en el circuito de la señal de EGR. Repare según sea necesario. Si, después de conectar el circuito de referencia de 5 voltios al circuito de señal de EGR, la posición de EGR de la herramienta de escaneo muestra el 100%, entonces verifique que no haya tensión terminal en el conector de la válvula de EGR. Si el cableado está bien, reemplace la válvula EGR. Códigos de EGR relacionados: P0400, P0401, P0402, P0403, P0404, P0406, P0407, P0408, P0409.